necesidad de mandarlo a radiología, sin necesidad de esperar un informe ni nada por eso. Sobre todo no usa radiación ionizante. O sea, es una gran modalidad. Curiosamente también, ahí sí, el primero que entendió esa idea fue un gineco. Ian Donald y su compañero Tom Brown sí lo utilizan para estudiar la posibilidad de formar, ¿no?, imágenes mediante el ultrasonido, que ya se conocía, y eso sí, la investigación de la física del sonido no tuvo nada que ver con un médico. Y en ese momento sí se logra hacer comercialmente un ecógrafo para obstetricia. Un ecógrafo en modo B primero, pero que ahí era un gran avance porque se podían ver imágenes fetales. Y antes de eso, pues también era un misterio lo que pasaba dentro. Uno podía decir, no, pero tomémosle unos rayos X, pero ya para ese momento ya se tenía bien claro el efecto teratogénico de los rayos X. Entonces, no era una opción utilizar rayos X para el estudio, ¿no? A pesar de que en un momento sí se hizo, no tanto para estudiar el efecto, sino para estudiar la pelvis femenina, ¿no?, para ver si era una pelvis, a eso me refiero. Bueno, la pelvis femenina se puede estudiar bastante bien con una radiografía, ¿no? ¿Se acuerdan de la clasificación de Calwell y Lewis? Que básicamente hay una pelvis antropoide, ¿no?, así como el chango, una pelvis ginecoide y una pelvis mixta, ¿no? Y eso atendiendo a los diámetros, y obviamente los diámetros hacen que una pelvis sea más apta, digamos, para el parto natural y otras cosas. La de un varón obviamente no es apta. Por más que por la ciencia un varón se pudiera embarazar, tendría que ser una cesárea, porque no existe la forma de que la cabeza fetal pueda pasar por sus ángulos estrechos. Pero a veces también hay mujeres que tienen esas formas de pelvis, por eso su exploración es muy importante, ¿no? Bueno, en ese sentido, nunca se utilizó ya los rayos X para los fetos, pero sí la ecografía. Por eso se sigue progresando, se producen ecógrafos comerciales que utilizan una forma de ecografía llamada el modo B en tiempo real, y también se empieza a aprovechar el efecto Doppler del sonido para poder producir imágenes, ¿no? En este caso, si se acuerdan, el efecto Doppler tiene que ver con el cambio de frecuencia de un sonido cuando el emisor del sonido se acerca al oyente y se aleja. Es básicamente lo que ocurre con la sirena en la ambulancia, con una moto también, porque produce cierta frecuencia, o con una persona corriendo, ¿no? Y se va alejando y cada vez se escucha la frecuencia menor. Ese efecto Doppler lo podemos trasladar al flujo sanguíneo y nos puede dar imágenes o información sobre el flujo sanguíneo. También estas imágenes en un principio, así como comentamos de la tomografía, que se hacía una detección de una sola línea, las ecografías se hacían de una sola línea, ¿no? El modo B en tiempo real introduce varios receptores y emisores e introduce la posibilidad de intercambiar estos emisores y receptores en un ciclo de unos 60, 100 por segundo, de modo que nos parecen imágenes en tiempo real. Y tenemos una imagen que es una sección, pero si juntamos varias de esas secciones podemos tener una imagen tridimensional. Y si el transductor es volumétrico, y eso solo depende del número de receptores y cómo estén alineados, y que la potencia, ¿okay?, que la potencial de cálculo lo permita, porque, por ejemplo, ahí está. Seguro que han visto Avatar, ¿no? No el anime, sino la de Dios Cameron. No, el anime también está bueno, ¿no?, pero ahí no hay mucho que hablar en técnica. Cuando uno ve Avatar y dice qué bonito, no se pone a pensar que Dios Cameron lo tuvo guardado años de años. Y nunca se decidió a realizarlo porque sentía de que la tecnología en ese momento no daba para hacer eso. Entonces, en el momento en que la tecnología dio, están apareciendo estas cintas, están apareciendo todo, y también en el momento en que la potencia de cálculo dio, se pudo hacer la ecografía tridimensional y la ecografía en 4D, que básicamente es una ecografía tridimensional agregando movimiento en el tiempo. Si alguna vez leen ecografía 5D, eso es flojo. O sea, no existe una quinta dimensión como tal. Lo que hacen es agregar ciertos parámetros para tener una imagen más definida del feto, que se dice que es una imagen más parecida a los rasgos de los papás, pero pues, en modo alguno eso tiene algún tipo de implicancia
clínica, ¿no? Es más, hasta sería negativo si por alguna cosa de la vida sale muy diferente a lo que pasa. Así que eso no es exactamente una quinta dimensión. Lo que sí es que actualmente la ecografía sí es una técnica estándar, ha permitido el desarrollo de la medicina fetal, no existiría medicina fetal sin ecografía, y desde el primer nivel de atención, y ojo que eso es importante porque esa idea podría validar el uso que podrían darle las obstetrices a la ecografía. Si solo lo hacen para eso, y lo hacen bien, no habría objeción. El problema es cuando uno empieza a hacer cosas que ya no sabe qué son. Pero sí, para evaluar el bienestar fetal, que básicamente es 4 parámetros. O sea, yo no quiero que alguien que no esté muy entrenado me mire si tiene 5 dedos, por ejemplo, si tiene la leporino. Lo único que quiero es que me midan latidos cardíacos, circunferencia cefálica, circunferencia abdominal, diámetro parietal y longitud de fémur. Esas 4 cositas más que se muevan, eso es lo básico para el bienestar fetal. Todo lo demás es importante, bueno, sí, pero hemos estado 1900, tal vez 60, 70 años, sin necesidad de hacer un cariotipo para que la raza humana progrese, y para que siga progresando no va a ser necesario. ¿Se puede hacer? Claro, sí se puede hacer, pero sería muy redundante, ¿no? El hacer un cariotipo, una neocentesis, por ejemplo, o una biopsia de vellosidades coriónicas, que son las dos formas de obtener material para evaluar el genoma, enfermedades genéticas, el censo a las 8 y 10 semanas, ¿no? Entonces, por ende, sería muy redundante en un centro de salud de primer nivel de atención, por ejemplo, acá en la Posta del Otorongo, en Zamácualo, el querer evaluar el hueso de la nariz, translucencia nucal, presencia de septum pellucidum y todas esas cosas, ¿no? Porque sí sirven, sí está probado que sirven, pero en ciertos contextos. El hacerlo sería el equivalente a querer hacerle una resonancia a todos los partos o todas las gestantes normales, ¿no? Y eso no tiene nada que ver. Con eso, uno podría darse cuenta de que la ecografía tiene técnicas y técnicas, tiene cosas básicas y tiene cosas complejas, y sí son complejas, ¿no? Lo básico para que uno pueda hacer una ecografía, la palabra más correcta, bueno, no tengo otra, sea tranqui, una ecografía estándar que nos ayude a nuestro primer nivel de atención sería más o menos un año, ¿no?, de curva de aprendizaje. Y todo lo demás ya es otra cosa. Bueno, esto que parece tortura es básicamente un aparato de ecografía, ¿ya? Había un emisor acá, o un receptor, ¿no? Y como en ese tiempo ya sabían los problemas que tenía el sonido con el aire, que ahorita los vamos a revisar, pues se le sumergía en un medio líquido, agua. Se mandaba el emisor y se daba esta imagen. Ustedes la pueden ver aquí. Esa imagen está medio rara y de hecho es un montón de artefactos. Pero para la época esa era una representación del sistema ventricular del cerebro. Sí, o sea, no tiene nada que ver, pero para ese momento era así. Entonces, obviamente se ha avanzado mucho, empezando que ya no se sumerge a nadie, aunque el principio de sumergerse es una idea que todavía continúa, y vamos a ver cómo. Y el ecógrafo pues integra mucha tecnología en un tamaño relativamente compacto. Esto es grande, sí, pero puede haber ecógrafos más chiquitos. Si ustedes ven, por ejemplo, eso les serviría mucho de interno. No los vendo, pero me parece una buena idea. Son ecógrafos que los conectan que lo conectas a tu smartphone y con una aplicación simplemente ya puedes hacer ecografía. Y de hecho es una muy buena idea, y ahora sí la tecnología lo permite. Obviamente estos, que son de última generación, tienen muchas más funciones y cada vez pues incorporan más, haciendo que, si bien es cierto, la tecnología sea relativamente asequible. Algunos ecógrafos de high-end cuestan pues 500, 600 $, ¿no? Pero permiten hacer muchas cosas, que probablemente para el nivel de atención no vengan, ¿no? Y hay que hablar de esto porque muy aparte de tener, ¿no?, la workstation que hemos visto con el monitor, un teclado, mandos y todo, el transductor incorpora los elementos de emisión y recepción. Y es de aquí de donde sale el sonido y se forma el sonido. Ahora, si ven diferentes, y hay muchos más modelos, esto es porque cada uno tiene una cierta función. Por ejemplo, el hecho de que el inicio
de este haz sea un indicio pequeño, significa que podría utilizar este haz para que entre por ventanas pequeñas, como por ejemplo los espacios intercostados, ¿no? Entonces, el transductor tipo lápiz está ideado para hacer ecocardiografía, sobre todo. Los transductores convexos, que hacen que la imagen sea más ancha pero igual en forma de abanico, van a ser más utilizados para exploraciones extracavitarias, pero de un volumen de profundidad de entre 10 y 20 centímetros, ¿no? O sea, para el cuerpo. Como por ejemplo una obstétrica, una pélvica, una abdominal. Y estos generalmente están usados o están diseñados para partes blandas, ¿no? Como por ejemplo mama, tiroides, tendones, rodillas, etcétera, etcétera. ¿Por qué es bueno que sean así? Porque cuando la imagen o cuando el haz está un poco divergente, van a haber más artefactos, ¿ok? Y va a haber más refracción. Por ende va a haber más imágenes raras, por así decirlo. Y acá, que necesitamos mayor resolución, queremos evitar eso. Entonces, es mejor que las imágenes o que el transductor tenga una forma plana. Lo que no evita que no haya refracción. En ecografía musculoesquelética existen artefactos de anisotropía producidos por refracción. Perdón. Y prueba de que siempre hay refracción es que incluso ya ecógrafos de alta gama acá tienen un modo que se llama el convexo virtual, es decir, que no solo hacen imagen de esto, sino que aprovechan que hay refracción para hacer una imagen un poco más amplia. Otra cosa que los distingue es la frecuencia. ¿Pero qué es la frecuencia? La frecuencia es la cantidad de ondulaciones por minuto, ¿ya? De oscilaciones por minuto en todo caso. El sonido es una energía mecánica, ¿no? Producido por una compresión, descompresión, y que tiene un número de oscilaciones por minuto que se llaman hercios, ¿ok? Pero también tiene intensidad, volumen, por así decirlo, ¿no? Y este volumen se mide en decibelios. Ojo, el volumen lo vamos a sentir obviamente si es un rango de sonido audible, y eso tiene que ver con la cantidad de hercios, con la longitud de onda. Hay un rango que ya lo vamos a escuchar y se llama el ultrasonido. Y hay un rango que está un poco para abajo que se llama el infrasonido. Sin embargo, algunos amiguitos sí pueden, ¿no? Y eso es importante porque el delfín, que usa ecolocalización generalmente para todo, la emite en el agua. Y eso prueba de que el sonido se transmite por todos los materiales. De una forma o de otra, pero se transmite. De igual forma en el aire, ¿no? El sonido también se transmite en el aire y eso prueba es que el murciélago no se saca el ancho cada rato. La ecolocalización le permite, a pesar de tener una visión pobre, navegar con soltura y buscar su fruta. Si es murciélago, si es vampiro no busca fruta. Este también usa ecolocalización, ¿no? Si nunca lo han visto, tienen que ver nacido. Y esto es importante porque este tipo de películas, bueno, esto está más tirado para el terror, ¿no? A Quiet Place está más tirado para el terror, pero películas que nos hacen ver que hay seres que no responden mucho a la idea antropomórfica, como acá, como por ejemplo los xenomorfos de Alien, como por ejemplo el Rocky de Project Hail Mary, nos hace ver que el antropocentrismo que nos caracteriza, somos humanos, somos lo máximo, no es una idea adecuada. Porque, ya, sin ir a la ficción, ¿no? Sin ir acá ni al horror cósmico ni nada de eso, un delfín la pasa muy bien con ecolocalización, sin utilizar el sistema que nosotros utilizamos para orientarnos, y un murciélago también. Y más aún, hay personas que lamentablemente, sin tener la posibilidad de utilizar el sistema que nos es común a nosotros para orientarnos, utilizan otros, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, pero este señor maneja bicicleta, camina, no conduce, nunca he visto, pero hace muchas cosas y solo con ecolocalización. Y simplemente se acostumbró a eso. Eso también para reforzar esta idea. Una habilidad muchas veces se aprende, ¿ya? No es que se nazca con ella. Y en la ecografía también se puede aprender.
Sin embargo, sí tenemos limitaciones, y para el sonido hay limitaciones como la de la frecuencia, ¿no? Por más de 20.000 Hz probablemente ya lo escuchemos, y eso ya se llama ultrasonido. Si lo ponemos en CAS sería 20 kHz, ¿no? Ahora, el ultrasonido diagnóstico va más o menos de los 2 a los 15 MHz. Hay sondas de 20 incluso, pero solo se usan para pie. Así que en ese rango se denomina ultrasonido diagnóstico. Hay ultrasonido de mayor rango, que es un ultrasonido terapéutico, que se utiliza para producir calor, ¿no? Si alguien alguna vez ha tenido que ir a rehabilitación, a veces se aplican infrarrojos, a veces se aplica ultrasonido, y es efectivo. O para producir destrucción, ahí está el introstrictor que tenemos en salud, ahí está el HIFU que van a poner, o que mañana van a presentar en el Mall Salud, que lo trae el Hospital de la Solidaridad de Lima, que básicamente también utiliza altas frecuencias de ultrasonido para destruir, ¿no? Ahora, en el rango diagnóstico, el sonido tiene cierta capacidad de propagarse en los materiales. Si la frecuencia es menor, va a tener más posibilidad de propagarse, ¿ya? Si la frecuencia es mayor, entonces va a tener menos posibilidad de propagarse. Pero con la frecuencia mayor vamos a tener mejor resolución, ¿ya? Tanto axial como lateral, es decir, la axial es la resolución que tenemos de cada elemento en el mismo plano, y la lateral es comparado con los planos siguientes. Por eso, los transductores de partes blandas, ¿no?, si queremos resolución, suelen venir desde los 7 MHz hasta los 15 MHz, ¿ya? Por eso los de convexos, los abdominales por ejemplo, en los que queremos profundidad, suelen venir desde los 2 MHz hasta los 5, 7 a veces MHz, pero generalmente es hasta 5. Y los que son para cardio, generalmente van entre 2 a 4 MHz. Para que vean, o sea, a veces vamos a preponderar la profundidad, a veces la resolución, ¿no? Y para que se produzca esta imagen, el sonido tiene que rebotar. Bueno, el ultrasonido tiene que rebotar, ¿ok? Y cuando rebota, el mismo transductor recoge ese eco y de acuerdo al tiempo que ha pasado le asigna una profundidad. Y para eso tiene que trabajar con un supuesto, y ese supuesto es que la velocidad de los tejidos blandos es de 1540 metros por segundo. Con eso la máquina puede calcular, según el tiempo transcurrido, la distancia que ha pasado entre que produció el sonido y recibió el eco, ¿no? Y ahora, si leen todo esto, se van a dar cuenta que son muy parecidos entre sí, ¿ya? Bastante muy parecidos entre sí. Pero hay dos que tienen una velocidad muy diferente. ¿Cuáles son? El aire y el hueso.